Es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que nosotros no estamos adquiriendo información. Nosotros estamos queriendo un cambio. ¿Qué estamos buscando aquí? Estamos buscando un cambio, estamos buscando ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento y llegar a la verdad para que podamos realmente adorar en espíritu y en verdad a nuestro Padre, a nuestro Adón. Y ese hecho de adorar no estoy hablando de cantar, sino que adoración es obediencia. Amén. Es postrarnos ante lo que Él nos está mostrando, ¿sí? Porque si nosotros conocemos la verdad y nos seguimos tras la verdad, tras la luz, y seguimos en tinieblas porque nosotros queremos seguir en tinieblas, ya no es un pecado de error, sino que es un pecado de rebelión. Entonces, esta luz que el Padre nos está dando, tenemos que aplicarla a nuestra vida, porque si no, estamos siendo rebeldes. Amén. Es muy importante esto que se los diga como atalaya. Amén. El Shabbat como cuarto mandamiento, dice la palabra, y acabó Elohim en el día séptimo su obra que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda su obra que había hecho, y bendijo Elohim al día séptimo y lo apartó, porque en él cesó, en hebreo Shabbat, de toda su obra que había creado Elohim para hacer. Esto lo vemos en Bereshit, en Génesis 2, 2 y 3. Entonces, en hebreo, Shabbat es cesar, es descansar, ¿sí? Dejar de trabajar. El Shabbat es un mandamiento, ¿sí? Es un mandamiento que está en Éxodo 20 del 8 al 11. Es el séptimo día de la semana. Tenemos primer día, así se cuentan los días, ¿no? Hebreos, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, así hasta el séptimo día que es Shabbat. Es el único día que tiene nombre. Comienza en el atardecer del viernes, no comienza el sábado, sino que comienza en el atardecer del viernes y termina al atardecer del sábado. Tenemos que abstenernos de cualquier clase de trabajo y de esfuerzos, ¿sí? No podemos estar limpiando la casa, no podemos estar levantando cosas pesadas. La idea es no cansarnos, tenemos que descansar. Es una fiesta, es una moadim, es una cita con el Eterno. Amén. Entonces, Elohim nos dio el ejemplo y descansó en el séptimo día. Amén. Amén. Bueno, hermanos, aquellos que me están informando porque tienen la cámara apagada, gracias, gracias por informarme. Que el Eterno les bendiga y puedan recuperar su salud. Amén. ¿Qué no está permitido en Shabbat? Primeramente, no olvidarlo. Dice, recordarás. Recordarás el Shabbat. Ahora vamos a ir a los textos, ¿sí? Pero quiero hacer en síntesis algo claro. ¿Qué es lo que no está permitido? Olvidarlo, profanarlo, o sea, no guardarlo. Trabajar, hacer trabajar a tus animales y a los empleados, si tuvieres. Esto lo vemos en Deuteronomio 5:14. Hacer tu voluntad, caminar en tus caminos y hablar tus palabras. Esto lo dice Isaías 58. Encender fuego, cuando hablamos de fuego es de hacer una fogata, ¿sí? De cargar leña, ¿sí? No, de encender el mechero de la estufa de la cocina, ¿sí? Porque eso no nos lleva a trabajo. ¿Eh? Comprar y vender. Eso no está permitido. ¿Qué debo hacer en Shabbat? Tengo que santificarlo y apartarlo, o sea, dejarlo aparte, descansar, cesar del trabajo, deleitarte en él y llamarle delicia y hacer el bien. O sea, si hay alguien que necesita una ayuda tuya en Shabbat, puedes hacerlo.
No es que te tienes que encerrar en tu casa y decir, ay no, yo estoy en Shabbat, tengo que pasarme orando, buscando la palabra. No, no, no. Si hay alguien que necesita una ayuda, hacer el bien es lícito. Esto después lo vamos a ver más al final. Vamos les voy a pedir si pueden ir leyendo conmigo. Le voy a pedir así por orden como los tengo. Axel, ¿puedes leer Éxodo 20, la plaquita que tenemos acá? Claro, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Gracias, hermano. Vamos a ir a Levítico 23, 2 y 3. Marta, ¿lo puedes leer? Sí, dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes, las cuales proclamarás como apartadas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, apartada convocación. Ningún trabajo harán, día de reposo es de Yud-Heh Vav-Hei, en donde quiera que habiten. Estas son las fiestas solemnes de Yud-Heh Vav-Hei, las Ahí nomás. convocaciones aplicadas a las cuales convocarás en sus tiempos. ¿Dile? Ahí nomás. Gracias, Martita. Gracias. Ok, dale. Vamos a avanzar. Deuteronomio 5:15. Verónica, ¿puedes leer? No sé si Verónica puede leernos. ¿Sí? Sí. Amén. Gracias, amada. Aminta, Éxodo 31:13. ¿Puedes leer? Sí, amada. Habló además Hashem a Moshe diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Hashem que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Shen. Cualquiera que trabaje en este día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señal que es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. Gracias, amada. De Elizabeth, nada. Isaías 58, 13 y 14. Y se prepara Albita. Escucha.
¿Lo tienes? Ah, lo está buscando. Está bien. Isaías 58, 13 y 14. Abrí el micrófono. Disculpa, Isaías, ¿qué? Perdón, Isaías 58, versículo 13 y 14. un momento, por favor. Tengo una Biblia nueva. Sí, se nota. Justo te iba a decir. Se te pega No la se dejan. Isaías 68, 58. 58. 58. No se dejan casi ni coger las hojas. Se nota que es nueva. Te lo iba a decir. ¿Versículo qué, perdón? 13 y 14. 13, 14, a ver. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer la voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yud-Heh-Vah-Heh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Yud-Heh-Vah-Heh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, de tu padre, porque la boca de Yud-Heh-Vah-Heh lo ha hablado. Amén. Gracias, amada. Amén. Alba. Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ah, Amén. gracias, Albita. Daniela, ¿puedes leer 1 Corintios 16, 2? Claro. Shalom, Cada Rachel. primer día, Diana, shalom. perdón. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén, amén. Gracias, hermana. Diana, ¿puedes leer Isaías 66, 22? Shalom, claro que sí. Lo busco inmediatamente en mi Biblia. Sí, gracias. Sí, porque estoy medio cieguita. Sí, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Adonai, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Amén, amén. Gracias, hermana. Amén. Amén. Vamos a ver el Shabbat en el nuevo pacto. Una de las razones con las cuales se justifica el cambio del día de reposo por parte de Constantino, el César romano, fundador del catolicismo, es la supuesta ausencia del tema del Shabbat en el llamado Nuevo Pacto. El día de reposo ha dado pie para toda clase de explicaciones que justifican la validez de la doctrina del reposo en el día del sol, el primer día de la semana, que es el domingo. En primer lugar, tenemos que establecer el hecho de que no existe una división
entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. La Biblia es una, desde Génesis a Apocalipsis. Amén. Desde el comienzo de los relatos acerca de la vida de Yeshua, las regulaciones del día de reposo ordenadas en la Torá estaban vigentes y eran observadas por todo el pueblo judío, creyente en Yeshua y no creyente, como algo normal, que jamás iba a ser modificado. Ellos guardaban desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, ese era el día de Shabbat y es el día de Shabbat. Los fariseos habían añadido al ordenado en la Torá, según sus tradiciones de hombres en el Talmud, pero nunca se relacionaron con la ordenanza del día. El día de reposo era el día séptimo de la semana, único día con nombre, Shabbat. Los días se anunciaban en su orden, primer día, segundo día, tercer día y Shabbat. El número 7 significa algo completo, es decir, cuando se termina un ciclo. Yud-Heh-Vah-Heh creó los cielos y la tierra en 7 días. Trabajó 6 días y en el día séptimo descansó. Pero esta no es una información caprichosa, es decir, es una información profética. ¿Por qué? Porque es un plan diseñado para el hombre. Durante 6.000 años, porque se acuerdan que la palabra dice que para Adonai un día es como 1.000 años, entonces durante 6.000 años, un año por cada día, el hombre tendría la oportunidad de escoger libremente si servir a Yud-Heh-Vah-Heh o a otros caminos. Y el año séptimo sería un milenio de descanso, de paz. Ese es el milenio donde Yeshua reinará con su pueblo escogido. Cuando Yeshua afirmó ser el Señor del día de reposo, se refería también a ese evento. ¿Quién regirá con vara de hierro las naciones? Yeshua. Él es el Señor del día de reposo, del milenio. Amén. Él estaba hablando en dos formas. ¿Hubo un cambio del día de reposo después de la resurrección de Yeshua? Sí. El Shabbat nunca fue cambiado por los discípulos después de la resurrección, como se afirma en la enseñanza tradicional. Aquí vemos el domingo instituido por el emperador romano Constantino, el 7 de marzo del 321 después de Cristo, sería en la era común. Él instituyó su famosa ley nacional del domingo, que decía esto: hacer todos los jueces y gente común de todas ocupaciones, oficios y comercios descansar en el venerable día del sol, domingo. Esto está en el libro Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, capítulo 75. Es decir, que aquí Constantino fue el que decretó que el día de descanso era cambiado al día del dios sol, el día domingo, porque él adoraba al dios sol, a Mitra. En ese tiempo donde él decretó cosas, una de las cosas fue justamente el tema de la crucifixión, que fue abolida por razones de piedad cristiana, aunque el castigo fue sustituido por la horca. O sea que, bueno, fue cambio, pero igualmente hubo mártires, ¿sí? Para mostrar que existía la ley romana y la justicia. La Pascua podía ser celebrada públicamente. El domingo fue declarado día de reposo. Esto es lo que vemos aquí, el 7 de marzo del 321, sustituyendo así el sábado por el domingo, en el cual los mercados permanecerían cerrados, así como las oficinas públicas, excepto para el propósito de la liberación de esclavos. No había restricciones para el trabajo en las granjas. Ahora muchos dicen, bueno, pero Pablo habla del primer día de la semana, habla del domingo. Bueno, vamos a ver, porque si nosotros vemos que el primer día de la semana es justamente al atardecer, vamos a ver las referencias, ¿sí? Aquí el título dice, Pablo guardó el Shabbat que coincidió en el sábado. Vemos en Hechos 13:14, dice, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. En Hechos 13:44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Esto equivale a sábado, es decir, al Shabbat.
¿sí? Desde el atardecer, puede ser en el atardecer del viernes que se juntaban, depende del contexto, o durante el sábado. En el libro de Hechos 16:13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hechos 17:2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Esto por qué? Por 3 días de reposo. Bueno, cada semana, ¿no? Él iba y se presentaba y debatía con ellos. Hechos 18, versículo 4 y 11 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Entonces, vemos que se habla de Shabbat, ¿sí? Ahora, hay otra refutación en cuanto en el cristianismo que dice que en Hebreos 4 nos habla del día de reposo y que Yeshua es nuestro Shabbat, que Yeshua, que Jesús es nuestro reposo. Vamos a ver un poquito en contexto y desde el griego, ¿sí? Lo que nos habla, Hebreos 4. Se ha presentado para interpretar que el día de reposo cambiaría en el futuro. Es una enseñanza apoyada en el versículo 8 que dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es una interpretación correcta, pero ¿a qué se refiere este reposo? ¿Al día de reposo? Bueno, hay 2 palabras en griego diferentes para la palabra reposo. Una es katapousis y otra es sabatismos. Una se refiere al descanso, a descansar, ¿sí? El descanso de una persona. Y a la otra al día de reposo. Cuando leemos el texto en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 1, se refiere a descansar, al descanso, y de ninguna manera se está haciendo alusión al día de reposo en sí mismo. Amén. Entonces está hablando en el versículo 1 de catapousis, no está hablando de sabatismos, ¿sí? En el griego. En el versículo 9 de ese capítulo 4, ¿qué palabra es? Justamente sabatismo, es el descanso del Shabbat. Ustedes pueden buscar después tranquilos, más específico, Hebreos 4. Así que la idea general es, Yud-Heh-Vah-Hei descansó en el día séptimo. La creación misma descansará en el séptimo milenio, pero debemos tener cuidado de ganar la entrada al descanso del milenio. Es lo que dice Hebreos 4. Procurad entrar en ese reposo. Eso es lo que dice. Bueno, ahora vamos a ajustarnos un poco los cinturones y vamos a hablar y a ponernos un poco serios y vamos a pedirle al Padre que, que Él alumbre, que Él nos muestre la profundidad de esto que vamos a ver. Padre, en el nombre de Yeshua, queremos pedirte que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que, Padre, todo lo que hay en profundidad de lo que vamos a hablar, sea, Padre, revelado por tu Ruaj, por tu Espíritu. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, Padre, y nos vea, nos dé, Padre, ese alumbrar de tomar conciencia de la seriedad de esto que vamos a conversar y aprender. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. No te distraigas, mi hermano, mi hermana, vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos con los hermanos, de hecho, cuando nosotros también empezamos, dijimos, bueno, lo primero que queremos hacer es guardar el Shabbat. ¿Cómo se guarda Shabbat? Entonces, vamos a Google o vamos a algún líder o vamos a algún video de YouTube y ahí investigamos. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos que tenemos que hacer 2 jalá, 2 panes, velas, tenemos que conseguir vino, tenemos que poner una hermosa mesa y ¿qué más? Y tenemos que hacer una serie de liturgias y de ritualismos porque eso es el Shabbat. De hecho,
Incluso hemos hablado, cierta vez una hermana me dice, pero si yo saco todo esto, entonces mi nietito no va a aprender lo que es el Shabbat. Y yo le dije, pero es que eso no está en la Biblia, eso no es Shabbat. Tú le tienes que enseñar lo que es el Shabbat bíblico. Vamos a ver por qué el título, que tal vez les parezca un poco fuerte, pero vamos a ver por qué lo puse. Vamos a comenzar con las velas del Shabbat, ¿sí? Encender las velas del Shabbat es un precepto, una misvá de la ley rabínica. El encendido de las velas expresa la esencia del Shabbat, ya que su luz alude a la luminosidad de la fe que trae paz y reconciliación al mundo. Hermanos, yo me voy a ir deteniendo porque aquí hay que entresacar lo precioso de lo vil y hay que usar los sentidos para discernir lo que hay entremezclado de lo santo con lo profano y del engaño con lo verdadero. ¿Sí? Vamos a entrar un poquito a escudriñar. Primero, encender las velas es un precepto de la Torá que está en la Escritura. No. ¿De dónde? De la ley rabínica. Es decir, que encender las velas no es bíblico, no está en la Biblia. ¿Sí? Primer punto. Encender las velas no está en la Biblia. Es un añadido de hombres. ¿Sí? Cuando nos habla que el encendido expresa la esencia del Shabbat y que su luz alude a la luminosidad, que trae paz y reconciliación al mundo, ya estamos rayando con un misticismo, ¿sí? Ya empezamos a hablar el lenguaje medio cabalista, ¿sí? Medio místico. Incluso me he metido hoy en una página de lo que es las velas, era una página de magia, y las velas tienen para lo que es el mundo ocultista mucho poder. Y hablaba un poquito parecido a lo que acabo de leer, que era una luminosidad que alumbraba tu casa, en la parte espiritual, y bueno, lo que también hemos escuchado en muchos rabinos y roes. Las velas no se encienden así, o sea, como siempre, sino que hay todo un ritual. El ritual es que la mujer enciende las velas. La mujer es la que tiene que encender las velas. Tiene que extender las manos, moverlas en forma circular hacia sí misma y cubrirse los ojos. El momento de encender las velas es muy auspicioso. Esto lo he sacado de páginas, o sea, no es que yo lo digo, ¿sí? Lo he sacado de páginas de rabinos para que ustedes vean cómo ellos lo encaran, ¿sí? Y ahora lo vamos a explicar o lo vamos a refutar, ¿sí? El momento de encender las velas es muy auspicioso para la plegaria personal. Mientras tienes los ojos cubiertos, toma un momento para orar por todo lo que anheles en tu corazón. A mí ahí, disculpen, pero me sonó la velita del cumpleaños y a ver, cerrar los ojos y pedí 3 deseos. A mí me sonó eso. No sé ustedes, pero a mí me sonó igual. Entonces, pedir frente a esas velitas lo que tú anheles en tu corazón y hacer una plegaria. En ningún momento dice Elohim ni nada. O sea, frente a las velas, haciendo todo ese movimiento de manos, ¿no? Después descúbrete los ojos y saluda a tu familia diciendo Shabbat Shalom. Es un ritual. ¿Esto está en la Biblia? Respóndame así, aunque sea. ¿Está en la Biblia? No. No, no está en la Biblia, hermana de Ciudad. Para No, nada, para nada. no. Sigamos. La mujer, cuando enciende las velas, tiene que hacer un rezo. Y ese rezo dice, bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ordenó encender las velas del Shabbat.
Dijimos que no estaba en la Biblia. Esto es una mentira. Se le está orando a Adonai de una manera impersonal, porque es un rezo impersonal, no es del corazón, y diciendo que, o sea, mintiéndole en la cara, ¿no? Diciendo, tú nos ordenaste, y Adonai debe decir, ¿cuándo yo les ordené encender las velas del Shabbat? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? Fíjense con la imagen, los niños aprenden, y eso es la tradición oral, ¿sí? Y la tradición de, de generación en generación, aprenden por copia los niños. Entonces, si nosotros le estamos enseñando a hacer este ritual, ellos van a pensar que el Shabbat es así, de esa manera, que así Dios lo manda. Y nada que ver. Son todos rituales añadidos que vamos a ver, porque uno puede decir, bueno, pero esto es tradición judía, no tiene nada malo, o sea, incluso hermanos, yo les voy a ser sincera, yo incluso lo decíamos con Shaul, le decíamos a los hermanos, pero si tú lo quieres hacer no pasa nada, porque igual es tradición judía, o sea, si tú quieres prender las velitas, pero después de ver este estudio, yo al menos no lo vuelvo a decir. El vino del Shabbat. Dado que el vino alegra, es preceptivo recordar la santidad sabática, la idea de la creación y la salida de Egipto por medio de una bendición sobre una copa de vino antes de comenzar la cena del Shabbat, y recordarla nuevamente al concluir el día con otra copa y de ese modo expresar el vínculo existente entre la santidad y el regocijo. Es todo un simbolismo el hecho de el vino también. El pan del Shabbat, que es la jalá. La jalá representa el hecho de elevar lo físico a un nivel espiritual. Aquí ya empezamos con, de nuevo, misticismo cabalista. Ya empezamos a ver que cuando una mujer está haciendo la jalá, una mujer judía sobre todo, que ya desde niña está pensando de esta manera, dice que mientras ella hace el pan y amasa y todo, ella, van a ver lo que dice aquí. Vamos al punto 3. Una vez que hayas agregado todos esos pensamientos y meditaciones a tu masa, comprenderás que no se trata solo de hornear pan. De hecho, al hornear tu jalá, estás creando una visión para tu futuro. Fíjense el esoterismo, la magia, todo lo que hay acá mezclado, ¿eh? Según la ley judía, no la Torá, es un mandamiento hacer esto. Y lleva 7 ingredientes. O sea, el 7, ¿no? Lo completo, el tema espiritual. Hermanos, ¿cómo se llama cuando nosotros decimos desde lo material se pasa a un nivel más espiritual? Le elevamos desde lo físico a lo espiritual. Eso se llama fetichismo. Porque estamos llevando desde lo natural, en este caso un pan, a decir que ese pan, mientras yo lo voy amasando, voy poniendo mis pensamientos, mis meditaciones y le estoy a través de mi energía dando eso para que todos después en la mesa coman. Se transforma en todo un ritualismo, en toda una liturgia que tiene que ver con lo cabalista, con lo místico, con lo esotérico, y vamos a ver más. Esto recién empieza. El motivo de la trenza. La trenza representa la idea de fusión y unidad. Muestra cómo las diferencias se pueden encontrar en una unión pacífica y armónica del día del Shabbat. O sea que si tú pensabas que la trenza era porque quedaba bonito, no. Para un judío la trenza es esto, es encontrar una unión pacífica y armónica. O sea, es todo con un sentido espiritual, místico. La trenza se consume para celebraciones religiosas,
ya que tanto sus ingredientes como el trenzado tienen un significado espiritual. Ahora, si yo pongo en la mesa algo que yo tuve que hacerlo con mis pensamientos, con mis meditaciones, y que tiene un significado espiritual y no está en la Biblia, ¿de qué área espiritual estamos hablando? ¿De qué reino? Porque si no es bíblico, si no es del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, ¿qué espíritu se está moviendo acá? Porque estamos hablando de algo espiritual. Se está haciendo una trenza donde hay en varios países se hacía celebraciones religiosas con esta trenzada también, con este pan, pero ¿cuál es el significado? Entonces, si hay un significado espiritual, es que yo estoy teniendo o queriendo tener contacto con una entidad espiritual. Pero si no es lo que Dios manda, entonces estoy haciendo fuego extraño delante de Adonai, porque Él no me mandó eso. La trenza de la jalá surgió en el sur de Alemania en el siglo XV, cuando los judíos locales comenzaron a adoptar las hogazas trenzadas de la región llamadas, perdón acá si lo digo mal, Erchisbrod, no sé cómo dice. Los locales usaban estos panes trenzados para ocasiones especiales. Se consume para celebraciones religiosas, ya que tanto sus ingredientes como el trenzado tienen un significado espiritual. Aquí está la entidad espiritual a la que se le ofrece y por qué la trenza. La diosa de la trenza, ustedes lo pueden investigar. No la vamos a nombrar porque no nos interesa nombrar y profanar nuestros labios. Ustedes ahí lo pueden leer. ¿Sí? Dice que simplemente, si pueden silenciar los micrófonos, por favor. Gracias. También es conocida como la de la trenza. Asimismo se dice de ella en los textos que sus cabellos son dulces o perfumados y que son abundantes y largos. Por lo tanto, las sacerdotisas que participaban en los misterios de esta diosa recibían nombres como las de las trenzas o la de los bucles. Así que cuidado, mujeres, con las trenzas. Hay todo un significado espiritual. ¿Sí? No solo del pan, sino del cabello. Bueno, aquí, hasta aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que hay velas, que hay un ritual de velas, que se está pidiendo como un deseo delante de esas velas, que hay vino como una ofrenda, hay pan como una ofrenda a una diosa porque tiene que ser trenzado. Ahora vamos a ver algo muy para hilar fino, porque las escrituras nos habla de venerar el Shabbat, ¿sí? Dice la palabra, si venerar es el Shabbat, ¿sí? Pero vamos a ver, aquí es lo que yo les digo, vamos a hilar fino. Si es el Shabbat que está hablando la escritura, o es otra cosa. El ocultismo detrás de prácticas supuestamente santas. Es precepto rabínico encender velas en honor al Shabbat y está fundamentado en 3 razones. Esto lo saqué desde un texto rabínico, ¿sí? Los mismos rabinos están diciendo a los judíos que es un precepto rabínico, que hay que hacerlo. Encender velas en honor al Shabbat, no a Yud Hei. Entreleamos despacito.
Las velas se encienden en honor al Shabbat, no a Yud-Heh-Vav-Hei. Y está fundamentado en 3 razones. A. Yo les puse ahí en negrita y se las marqué un poquito para que ustedes disciernan. A. Honrar al Shabbat, no a Yud-Heh-Vav-Hei. Honrar al Shabbat. Pues la comida no es importante u honorable si no se lleva a cabo con luz. Deleitar al Shabbat, no a Yud-Heh-Vav-Hei. Pues ver lo que se come es parte del disfrute de los alimentos. Y lo tercero, para el tema de las velas, para que reine la armonía en el hogar. Es como prender ahí un saumerio, ¿sí? Como la nueva era. Vamos a prender ahí un saumerio, un incienso para que nos dé una buena vibra, una buena energía, nos dé una linda armonía en el hogar. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno. Dijeron nuestros sabios, bueno, nuestros no, de ellos, que el honor del Shabbat es el encendido de las velas. Si cuidáis las velas del Shabbat, yo os haré divisar las velas de Sión, y no precisarán de la luz del sol, sino que yo mismo os iluminaré, y las naciones irán tras vuestra luz. ¿Y todo esto en mérito de qué? En mérito de las velas que encendéis en Shabbat. Esto lo dice Yalkut Shimoni Bejaloteja. Este hombre es un rabino que entremezcló la palabra de Elohim con lo que él quiso. Porque él nombra a Sión y nombra allí en Isaías 66 y en Apocalipsis, cuando dice que la ciudad santa no va a tener necesidad de luz del sol, sino que la luz de Adonai va a ser el que alumbre. Y cuando dice, y las naciones irán tras vuestra luz, es Isaías 60, ¿sí? Bueno, entresacó y enseña de esta manera al pueblo judío y a aquellos que siguen Talmud en las raíces hebreas, a aquellos que siguen leyes rabínicas. Continuamos. Vamos a continuar. ¿Sabes lo que realmente significa prender una vela? Esto es lo que saqué desde esa página que les dije, de magia. La luz de una vela tiene un significado más profundo de lo que te imaginas. En cierto sentido contiene en su interior todas las formas de magia, puesto que la magia es un proceso de cambio. Es el más espiritual de los elementos. Y esto es real, porque cuando uno ve a los católicos que encienden velas para pedir, le encienden vela al santo, a la Virgen, ¿qué necesidad tiene, no? O sea, ¿por qué no le pide así nomás? No, prendele una vela, le dice. La abuela decía, prendele una vela. ¿Por qué? Por esto. Es como, el encendido de velas es como algo más espiritual y hay todo un proceso espiritual detrás de encender velas. Por eso el cumpleañitos con las velitas no va. ¿Sí? Eso lo vamos a aprender más adelante, pero ya se los adelanto. No lo hagan. Porque hay todo un trasfondo pagano y de movimiento espiritual que no es de Adonai, sino de espíritus inmundos. Vamos a avanzar. Los ángeles de la paz. En el Talmud, en 119a, nos dice, esto es lo que vive cada judío y cada persona que sigue el Talmud, aunque sea de raíces hebreas, ¿sí? Dice, ¿creen esto? 2 ángeles acompañan a cada judío que regresa de la sinagoga en la noche del Shabbat. Un ángel bueno y un ángel malo.
Al entrar a la casa y encontrarse con las velas encendidas, la mesa tendida, y que en la casa se observa la belleza y la paz del espíritu del Shabbat, el buen ángel dice que sea así también el próximo Shabbat. Y el ángel malo a regañadientes dice amén. Pero si se encuentran con una casa que no está preparada para el Shabbat, faltando todas esas cosas tan hermosas, el ángel malo dice que sea así también el próximo Shabbat. Y el buen ángel, muy a su pesar, dice amén. Hermanos, esto lo creen. Estamos hablando ya de una comunión con ángeles. Y vamos a avanzar un poquito. En el Zohar, que es otro libro esotérico judío, se cita la fuente talmúdica previamente mencionada con detalles adicionales. Cuando el judío regresa de la sinagoga a su casa el viernes a la noche, la Shekinah, la divina presencia, con un conjunto de ángeles lo acompañan. Al encontrar las velas encendidas, la mesa puesta y que el esposo y la esposa se saludan con afecto, la Shekinah declara: este es mi hogar, Israel, del que me enorgullezco. Fíjense que la personifica a la gloria de Elohim. ¿Se acuerdan que había una canción hace mucho? La gloria de Dios y todo así, no sé si se acuerdan. Bueno, viene de aquí, de todo este misticismo del Zohar, ¿sí? De no hallar este ambiente, la Shekinah se va y los ángeles se van con ella. El Yetzer Hará, la inclinación al mal y sus huestes malvadas toman su lugar. Y el Eiser declara: este es mi hogar, esta gente me pertenece. Y un espíritu de tumá, de impureza, se acomoda en el lugar. Es decir, lo que se inculca en el hecho de hacer todo el ritualismo de las velas, del vino, del pan, de poner esa mesa con un mantel blanco, es para que los ángeles estén a gusto y para que no entre un ángel malo. Eso es lo que se cree. No es nada bíblico. Esto no es nada bíblico. Y raya con la angiología de la nueva era. Luego se lee Eshek Ha'il. Se recita el himno que está de la mujer virtuosa del libro de Proverbios, compuesto por el rey Salomón. Hasta ahí lo podemos hacer, eso lo podemos hacer. O sea, leer el libro de Proverbios y leer, si lo quieren hacer, eso está en la Biblia, es bíblico, se puede hacer. Pero que no sea un ritual, ¿sí? Si un día no lo hacen, no pasa nada. Ahora, esto de los ángeles, no, porque no está permitido delante de Adonai. En ningún lado de la palabra nos dice que nosotros tenemos poder para invocar ángeles, para darle órdenes a los ángeles, para orar a los ángeles. No. Dice, en cuanto a la mujer virtuosa, dice: es un gran tributo a la esposa y madre judía. Enumera sus numerosas virtudes. Ella hace el bien y nunca el mal todos los días de su vida. Ella cuida de su hogar, su esposo y sus hijos. Ella es bondadosa con el pobre y el menesteroso. Ella habla con sabiduría y bondad. Y por sobre todo su mayor virtud es que es una mujer temerosa de Dios, de Elohim. Hasta ahí vamos bien. Pero aquí se mezcla. Sin embargo, continúa diciendo el rabino, en un sentido más profundo, dicen nuestros sabios, Eshet Ha'il es la Torah misma, con quien está casado el pueblo judío. La Torah es la esposa y el pueblo judío el esposo. Ahí, ya como aquí yo puse, es al revés de lo que dice la Escritura. Porque Yeshua es la Torah viviente, el esposo, y el pueblo es la esposa. Fíjense qué tergiversado, al revés, enseñan. Entonces, hermanos, por eso cuando nosotros dijimos y siempre enseñamos, solo Torah, solo las Escrituras, nada de Zohar, nada de Talmud, porque es contrario a lo que dice la Escritura. Está diciendo que la Torah es la esposa y el pueblo el esposo. Nada que ver.
Continuamos. Hay canciones que se cantan en Shabbat. De las tradiciones más comunes en la festividad de Shabbat son las canciones. 3 de estas canciones son sumamente importantes y han sido incluidas en la liturgia y aceptadas como tradición en todas las casas judías. Se cantan en la noche del viernes y provienen de la tradición cabalística. Ahí ya tenemos que poner freno. Vamos a ver de qué canciones estamos hablando, ¿sí? Shalom Alejem. ¿Quién no conoce el Shalom Alejem? Es un cántico que le da la bienvenida a los ángeles antes mencionados. Y dice así: la paz sea con vosotros, ángeles servidores, mensajeros del Altísimo, del Supremo Rey de Reyes, el Santo bendito sea. Que vuestra venida sea en paz, ángeles de la paz, mensajeros del Altísimo, del Supremo Rey de Reyes, el Santo bendito sea. Bendecidme con paz, ángeles de la paz, mensajeros del Altísimo, del Supremo Rey de Reyes, el Santo bendito sea. Que vuestra partida sea en paz, ángeles de la paz, mensajeros del Altísimo, del Supremo Rey de Reyes, el Santo bendito sea. Vamos a ver, esta es la canción, ¿sí? Este himno recitado, cantado al regresar de la sinagoga el viernes a la noche, fue compuesto por un poeta desconocido, muy probablemente un cabalista, hace varios cientos de años. No aparece en el texto de los sidurín de antaño ni en el sidur de los judíos yemenitas. Sin embargo, este himno se ha vuelto parte de la tradición judía tanto para los judíos askenazíes como los sefardíes. La canción Shalom Alejem saluda a esos ángeles de Shabbat, pide su bendición y los despide. ¿Esto está permitido según las Escrituras? No. No podemos pedirle a los ángeles. ¿Quién es el que bendice? Adonai, no los ángeles. ¿Serán ángeles de Dios, de Elohim enviados? ¿O serán otros? ¿Se acuerdan cuando la palabra dice el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz? Se disfrazan, se disfrazan. No creo que sean de Dios, de Elohim. Primero porque Elohim no los enviaría justamente para eso. Y segundo porque vienen de origen cabalista, de brujería, de esoterismo, de ocultismo, de nueva era. ¿Sí? Esos son ángeles caídos. Son espíritus inmundos que se hacen pasar por ángeles buenos. Y son ángeles del Shabbat. Vamos a ver lo que dice un libro judío, la Gemara. Explica que cuando los sabios estudiaban los secretos ocultos de la Cábala, imagínense, están los sabios, entre comillas, los brujos, vamos a decir, discúlpenme la expresión, pero no hay otra expresión, estudiaban los secretos ocultos de la Cábala, dice que los ángeles se juntaban a su alrededor. No me extraña. Para escuchar cómo la gente se reúne para ver los bailes de una boda. Cada Shabbat, nos explica el rabino Zadok, existe una revelación de la Shekinah similar a la que los sabios del Talmud experimentaban, ya que los ángeles la han venido a ver y los saludamos. ¿Por qué le hemos de decir a los ángeles que se vayan? Una probable explicación es que como estamos por sentarnos a comer la primera comida del Shabbat y no podemos invitar a los ángeles a que se unan a nosotros porque los ángeles no comen, los despedimos amablemente y con honor. Bueno, sin palabras. Segunda canción que se suele cantar en Shabbat, Lejá Dodi, ven mi amada.
La canción Lecha Dodi es un himno compuesto por Shlomo Halevi Alkabetz. Fue uno de los cabalistas más grandes que Safat tuvo en el siglo XVI. La canción le habla tanto al pueblo judío como al Shabbat mismo. Al cantar la última estrofa, dice así, nos volteamos al oeste, inclinamos la cabeza y le hablamos directamente al Shabbat pidiéndole que venga y que sea bienvenida. Shema Israel. Shema Israel. Ahí no hay una falta de ortografía. Vamos a volver a leer. La canción le habla al pueblo como al Shabbat mismo. Aquí no estamos hablando entonces de un día de reposo. Acá estamos hablando a alguien. Al cantar la última estrofa dice que hay que voltearse hacia el oeste, inclinarse y hablar directamente al Shabbat. No estamos hablando de un día. Shema Israel. Pidiéndole que venga y que sea bienvenida. Es una entidad espiritual, mujer, femenina. Por eso vamos a leer un poquito más. Dice así la canción. Ven, amado mío, a recibir a la novia. No está hablando de la novia a Israel, ¿eh? Recibamos la presencia de Shabbat. La presencia de Shabbat, no del día, de Shabbat, una entidad espiritual. Guarda y recuerda en una sola expresión, esto es la canción, ¿sí? Nos hizo escuchar el Dios singular. El Eterno es uno y su nombre es uno para renombre, para esplendor y para alabanza. A recibir el Shabbat, vengan e iremos, pues es fuente de bendiciones. Desde el principio, desde la antigüedad, fue ungida. Lo último en hechos, más lo primero en el pensamiento. Oh santuario del rey, la ciudad real, levántate, sal de en medio del trastorno, demasiado hayas permanecido en el valle de las lágrimas, él te mostrará su compasión. Sacúdete el polvo, levántate, vístete con las vestiduras de esplendor, oh pueblo mío, a través del hijo de Isaí, el de Bethlehem, acércate a mí, alma, redímela. O sea, está hablando de una entidad, la presencia del Shabbat, le dice la novia, que fue ungida, y después entremezcla como que confunde, como que está hablando de la ciudad, está hablando de Jerusalén. Ven, Isabela. Por favor, Ahí se encuentran. silencien micrófonos, por favor. Vamos a silenciar. No sé quién tiene micrófono abierto. Gracias. Continúa. Por eso esto es entre sacar lo precioso de lo vil, ¿sí? Está hablando mezcla de versículos con lo que es ocultismo, ¿sí? Dice, despierta, despierta, pues ya ha llegado tu luz, levántate, resplandece, despierta, entona un cántico. La gloria del Eterno se revela en ti. No te avergüences ni te sientas Tú humillado. también tienes tu bicicleta. Después tú sales en la... Vamos, mi amor. Cuidado con el auto, Isabela. Se le dispara a la hermana. Chao. Se le dispara. Hermana Nisa, tienes abierto tu micrófono, ciérralo porque estás con el micrófono abierto, hermana Nisa. Ay, Dios. Bueno, perdón, hermanos. Dice, no te avergüences ni te sientas humillada, porque estás abatida y desolada. En ti los afligidos de mi pueblo encontrarán refugio, y la ciudad será reconstruida sobre su colina. Tu opresor será abatido y expulsados serán los que te devoran. Tu Dios se regocijará en ti como se regocija el novio en la novia. Hacia la derecha y hacia la izquierda te extenderás y exaltarás el poder del Eterno. Por medio del varón descendiente de Pérez, entonces nos alegraremos y nos llenaremos de dicha. Fíjense que está como
mezclado, esto es netamente, o sea, es bien de la serpiente, o sea, porque es muy sutil, está muy entretejida la palabra para que parezca que le está hablando a Jerusalén, pero en realidad cuando dice, porque está sabatida, o sea, le está hablando a la novia, y la novia acabamos de leer que está hablando de una presencia que le dicen Shabbat, ¿sí? Termina diciendo, ve en paz, oh diadema de tu esposo, también con alegría y exultación en medio de los fieles del pueblo atesorado. Voltear hacia la derecha y decir, ven, oh novia, miren la invocación. Voltear hacia la izquierda y volver a decir, ven, oh novia. Girar hacia el frente en medio de los fieles del pueblo atesorado, ven, oh novia, reina del Shabbat. Una entidad espiritual. Esta es la entidad espiritual oculta detrás de estos ritos y liturgias, hermanos. Esto es serio. Esto es serio. La jalá trenzada, el vino, las velas, todo enfoca a esta reina del Shabbat, que no es Yeshua. Esto no es Shabbat. Esto no es el Shabbat bíblico. Dos velas, jalá trenzada, vino, comidas en forma de ofrenda, cánticos para recibirla. La comida de Melabé Malcá, escolta de la reina, una comida de despedida del Shabbat. Así le llaman. Todos deben honrar al Shabbat y deleitarlo por medio de esta práctica. Estas son frases que yo saqué de páginas judías. ¿Qué es la reina del Shabbat? Es un espíritu inmundo disfrazado como si se hablara del día de reposo. La reina del Shabbat es un espíritu inmundo. Se mezcla lo santo con lo profano, hermanos. Y se pone la mesa como que Adonai está contento. Es serio. Hoy yo cuando estaba meditando en todo esto, dije, Padre, un 90%, si no más, está haciendo todo esto pensando que te está honrando a ti. Otros textos. El velo de encaje blanco sobre la mesa, sobre los ojos, los labios murmurando la oración que agradece y da la bienvenida al Shabbat, la reina del día de descanso. La Gemara vuelve ahora a la cuestión del deleite y la deferencia hacia el Shabbat. Rabí Hanina se envolvía en su prenda y se paraba al anochecer en la víspera de Shabbat y decía, venid y saldremos a saludar a la reina del Shabbat. Rabí Yanai se puso su manto la víspera del Shabbat y dijo, entra, oh novia, entra, oh novia. Esto está en el Talmud Shabbat 119a. Lo pueden buscar, pero no les conviene, no lo busquen. Pero está ahí. Fíjense la imagen, lo tomé de una página judía. Dice, regresemos a la reina Shabbat su corona. Los sabios del Talmud, el Tur y el Shulchan Aruch enfatizan la importancia de los preparativos finales del hogar en honor a la reina Shabbat. Hermanos, estábamos siendo engañados. Nosotros pensábamos que era el Shabbat, que era un deleite para Adonai. Preparar la mesa, preparar las velitas, preparar el jalá. Y ustedes pueden decir, bueno, pero yo no lo hago yo lo hago para honrar a Yeshua, que él es el rey del Shabbat. Sí, pero entonces, hermanos, o sea, es exactamente lo mismo que cuando éramos cristianos y decíamos, no, pero yo la Navidad y el arbolito y todo lo pongo para Jesús, porque yo lo hago para Él. Hermanos, estamos viendo que esto es totalmente ocultismo. No, no es, o sea, es algo pagano. No podemos decir, bueno, pero lo hacemos para Adonai nosotros. No.
Una vez que tú ya haces estos rituales, los espíritus inmundos dicen, bueno, nos dieron la bienvenida. Y la reina del Shabbat, que es un principado, también. Así se maneja. Vamos a continuar. Hay una oración, una canción también, que es el Ana Bekoach. El Ana Bekoach es un poema que se recita en la oración de la mañana después de las parashá, también como parte de Kabbalah Shabbat, o sea, del final del ritual. La fuente está en la Edad Media, probablemente en los círculos cabalistas del hasidismo askenazí. Ahí vemos que el Ana Bekoach se divide en 7 líneas, las cuales pueden ser vistas como secuencias del ADN. Y hermanos, cuando ustedes vean esta figurita ahí, corran. Ahí no es, por ahí no es. Esto es Cábala. Hay distintas sefirot del árbol de la vida, se llama esto. Vamos a hablar sobre Cábala, vamos a aprender sobre lo que es el ocultismo cabalista, porque hay que saber todo esto, no porque nos guste estudiar, pero hay que saber. Aquí hay unas esferas roja, naranja, amarilla, amarilla más clara, dorada, marrón, verde, violeta, azul y blanca. Esto se llama árbol de la vida en Cábala, que son como 7 ascendencias. Va subiendo desde la tierra, que sería el rojo, al blanco, que es el Elohim, el cielo. Entonces como que se va ascendiendo y se va orando, cada esfera tiene un nombre y tiene algo para lo cual orar. Entonces, el Ana Bekoach tiene esta secuencia para distintos tipos de energía, le dicen ellos, ¿sí? ¿Todo esto está en la Biblia? No. Entonces, lo que no está en la Biblia no se hace, porque son añadidos y son de personas que tuvieron estas revelaciones por espíritus inmundos, espíritus de adivinación, de brujería. El Ana Bekoach, en la Cábala, está incluida en los libros de rezos y fue revivida por el Centro de Kabbalah. El Ana Bekoach está construida alrededor de una secuencia de 42 letras que están codificadas dentro de las primeras 42 letras del libro de Génesis, y el cabalista explica que esta combinación de 7 secuencias de letras nos lleva al regreso del momento de la creación, o sea, te traslada, te transporta místicamente al momento de la creación. Cada vez que meditamos en una secuencia en particular, regresamos a la energía original no corrupta que construyó al mundo. Eso dicen. Ana Bekoach corresponde a los 7 días de la semana. Cada frase corresponde a un determinado cuerpo celestial. Realizando la meditación del Ana Bekoach, enriquecemos nuestra vida con luz espiritual no adulterada, qué mentira, y energía positiva. La Ana Bekoach contiene 42 palabras que en numerología cabalística, esto es brujería netamente, corresponde a 42 letras hebreas del proceso creativo. ¿Por qué? Porque los cabalistas entienden que cada letra, aparte de tener un número o un valor o un símbolo como lo que tienen en el pictográfico, tienen una energía, como que cada letra fue co-creadora en la creación. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, cada letra en la numerología tiene un proceso creativo. No es que Yeshua creó, sino que para ellos las letritas fueron las que crearon con la energía que él iba mandando. Eso es lo que ellos creen, obviamente. Todo esto es brujería, ¿sí? Es todo misticismo y son espíritus inmundos que se mueven en todo esto. Entonces, hermanos, si nosotros empezamos a cantar el Ana Bekoach en el Shabbat, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos aliando a todos estos espíritus y demonios. La oración que dice aquí, dicen,
ay, pero es linda la oración porque habla de libertad, habla de purificarse y está buena la oración. Sí, puede estar buenísima la oración, pero primeramente la hizo un cabalista. Es decir, que esa persona tuvo una inspiración, pero lo que va a emanar es un espíritu inmundo. No está escrita en ningún lado, no es el Padre Nuestro, ¿entienden? No es algo que Yeshua nos enseñó. No tenemos que hacer rezos hechos por hombres y menos cabalistas, porque todo esto abre todo un mundo de lo que estamos hablando. Cada frase se va leyendo un día de la semana y cada frase en hebreo tiene una invocación y se abren puertas al enemigo. Al finalizar el Shabbat existe una ceremonia que marca su final conocida como Havdalah, en hebreo separación. Ellos dicen, y lo dicen abiertamente, el ritual, porque hermanos, es un ritual, consiste en encender una vela especial, bendecir una copa de vino y oler especias o alguna pieza aromatizada llamada besamim. Termina el ritual de esa manera, con una vela especial, tomar una copa de vino y oler una especia aromatizada. Ahora vamos a leer Isaías 1, ya con esto estamos casi concluyendo. ¿Qué es lo que piensa Adonai de todo esto? ¿Qué es lo que piensa cuando nosotros mezclamos? Vamos a ir a Isaías 1, versículo 12. Dice así la palabra. Cuando venís a presentaros delante de mí, dice Adonai, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisotees mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Hermanos, lo que acabamos de ver es todo anti-Torá, torcedura, es iniquidad. Y él está diciendo, yo no tolero que mezcles todo lo torcido, lo del reino de las tinieblas, en la invocación a todas estas diosas, a la de la trenza, a la que le dicen reina, y que me armes una asamblea solemne, una moadim, una santa convocación. ¿De qué santa me estás hablando? Si es toda una mesa y toda una puesta en escena, ¿para quién? ¿Para mí? ¿Yo te pedí eso? Continúa diciendo el versículo 14. Vuestras lunas nuevas, o sea, Rojodesh, y vuestras fiestas señaladas, las aborrece mi ser. Así, hermanos, esto es lo que está sintiendo el Padre. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos. Quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. ¿Qué es la justicia? Las escrituras, la Torá. Reprendan al opresor. Defiendan al huérfano. Aboguen por la viuda. Lo que al Padre le interesa es eso. Hacer el bien en el día de reposo. Volvemos al punto, hermanos. ¿Qué hay que hacer entonces en Shabbat? ¿Cuál es el Shabbat bíblico? Tenemos que recordarlo, tenemos que santificarlo y apartarlo, tenemos que descansar, cesar del trabajo, deleitarte en él, llamarle delicia, disfrutarlo y hacer el bien. Eso es todo, eso es todo. Los mandamientos de él no son gravosos, no son pesados. ¿Cuánta gente no hace Shabbat y dice, no, yo no puedo hacer Shabbat porque no tengo plata? ¿Y qué tiene que ver con tener plata? No, porque no puedo poner esa mesa con las velas, no puedo comprar el vino
O no llegué a hacer la jalá, no, no puedo, ay, no puedo guardar el Shabbat. Hermana, hermano, pero te lo digo porque lo he hablado con gente que siente y se duele porque dicen, estoy rompiendo el Shabbat porque no tengo las velas o porque no tengo la jalá o el vino. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se está enseñando al pueblo? ¿Qué es lo que hay que hacer en Shabbat? Lo primero, se toca el shofar. Si no tiene shofar, se escucha el shofar desde ahí, desde YouTube, o por eso Shaul, siempre el pastor, está allí compartiendo para que podamos escuchar todos el shofar. Se realiza una oración de corazón, no ningún rezo, de que ni sabemos quién lo hizo el rezo y nosotros nos salíamos a ese espíritu. No, una oración de tu corazón es lo que el Padre quiere. Tener preparada la cena, que tiene que ser para que sobre para el resto del otro día, ¿sí? Entonces tiene que ser comida en abundancia. Tener la casa limpia, ordenada en lo posible, tener la mesa puesta, la bendición del hombre a la esposa, a sus hijos varones, a sus hijas mujeres y bendecir la cena. Ese sería un poquito el orden, ¿sí? Así es sencillo, hermanos. Es así de simple. Todo lo demás es añadidura ocultista.